Muy buenas tardes, hermanos y amigos de la audiencia Unidos en Cristo TV. Doy muchas gracias a Dios por permitirme una vez más poder acercarme a ustedes por este medio para compartir un tiempo de meditación sobre la palabra de Dios. Entendemos que las circunstancias por las que estamos atravesando todavía aún son bastante inciertas y aún preocupantes, pero tenemos una confianza en que nuestro Dios, el soberano Dios que hizo los cielos y la tierra, está en el control de todas las cosas. Por eso voy a compartir con ustedes en esta hora, en el libro de Hebreos capítulo 10, al final del capítulo 10, los últimos 4 versículos, a partir del 35, le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Confianza en Dios en tiempos de crisis. El contexto de este pasaje nos muestra los versículos anteriores que el escritor de Hebreos hace mención o memoria de los días pasados. Se está refiriendo al comienzo de la historia de la iglesia que nosotros encontramos en el libro de Hechos, entre los capítulos 7 y 8 específicamente, donde nos relatan las penurias que tuvieron que padecer nuestros primeros hermanos de esa iglesia primitiva. En su gran mayoría eran judíos que abrazaron la fe en Jesucristo, y por ese acto fueron perseguidos por sus propios compatriotas, por los líderes religiosos de la época, pero también en las autoridades civiles. Hubieron los primeros muertos mártires de la iglesia, que fueron un hermano y luego uno de los apóstoles. Pero más allá de eso, se notó claramente una consecuencia de ese tiempo de gran aflicción, y es que su confianza en Dios, lejos de menguar, lejos de retroceder, les animó a confiar más y experimentaron grandes milagros de Dios en favor de sus vidas, y eso los sostuvo. Y no solamente sostuvo a esa primera camada de cristianos, sino que alentó para que muchos más creyeran en el Señor y confiaran en el Dios que todo lo puede. Voy a mirar o mostrarles versículo por versículo y rescatar algunas cosas muy interesantes de este pasaje. Dice el versículo 35: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza en Dios tiene como resultado un gran galardón. Galardón es una recompensa, es decir, que Dios va a recompensar a todos los que a lo largo de su vida depositan su confianza en Él, es decir, aceptan su cuidado, su protección, su dirección, pero también acepta aquello que para nosotros como seres humanos es difícil a veces de aceptar, de que aún en tiempos de gran dificultad, en tiempos de gran incertidumbre, todavía podemos aferrarnos a Dios y saber de que al final Dios va a entregar una recompensa a cada uno de aquellos que le aman y que le sirven sinceramente. Jesús advirtió, ya poco antes de su partida, antes de morir en la cruz, Jesús a sus discípulos les dijo algo bien patente. Al final del capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice versículo 33, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es decir, que Jesús no es que dejó a la deriva a sus discípulos, sino que les advirtió claramente de que iban a haber sucesos
que iban a afectarles de muchas maneras, pero Jesús le dijo: anímense, ánimo, porque yo he vencido al mundo, dando a entender que toda aquella persona que es seguidora de Jesús no solamente va a experimentar el cuidado, la ayuda de Dios, sino también la misma victoria que obtuvo Jesús sobre el mundo, sobre las aflicciones, sobre las circunstancias adversas. Esa misma victoria está ofrecida a los fieles creyentes. En el versículo 36 nos habla de una necesidad. Dice: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra paciencia en otras versiones de la Biblia las muestra como perseverancia. Paciencia, perseverancia. Haciendo la voluntad de Dios. Posiblemente una de las cualidades que más escasean en la vida de cualquier ser humano sea justamente la paciencia. Es una cualidad extraordinaria, pero lamentablemente el hecho de que el ser humano está mentalizado, preparado anímicamente para pasar bien o disfrutar de las cosas buenas, pero no así las cosas negativas, las cosas adversas, eso mismo hace de que la paciencia no sea lo más abundante en nosotros. Sin embargo, aquí se nos habla claramente de que es necesaria la paciencia, y mientras dure este proceso de nuestra vida aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. En este tiempo estamos escuchando con mucha frecuencia una expresión: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos esta situación de incertidumbre, de obstáculos, de contratiempos? De una persona que naturalmente ha estado realizando tareas que de pronto se vieron suspendidas por la cuarentena que ya lleva 7 meses. Nosotros mismos como iglesia, que nuestras actividades lo hemos hecho de manera regular año tras año durante todo este tiempo, sin interrupciones. Personalmente, con mi esposa hace más de 30 años estamos en este lugar y nunca nos hemos visto impedidos de celebrar cultos a nuestro Dios en tiempos buenos y malos, tiempos de mucho frío, tiempos de mucho calor, tiempos de hiperinflación, etcétera, tiempos de conflictos sociales. Nada nos impidió celebrar cultos a nuestro Dios durante todos estos años. Sin embargo, este año en particular nos hemos visto con esta situación dramática que afecta a gran parte del mundo y en particular a nuestra nación, y que nos ha llevado a tener que suspender los cultos. Y surge, cualquier cristiano puede decir: ¿hasta cuándo? Posiblemente el hecho de que no tengamos la paciencia, pero si supiéramos por lo menos una fecha X, tal fecha vamos a empezar, entonces nuestra paciencia es un poco más leve, porque ya estamos descontando. A medida que pasan los días o las semanas, sabemos que se acerca el día en la que vamos a volver a nuestras actividades rutinarias, pero la incertidumbre de no saber cuándo o hasta cuándo se va a extender esto produce mayor aflicción. Sin embargo, Jesús advirtió, Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículo 13, la versión lenguaje actual dice: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confía en mí hasta el final. Entiéndase que Jesús advirtió de que el mundo, o sea, la sociedad, no el planeta, sino la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en algún momento y por algunas circunstancias llegaría a odiarnos por simplemente ser discípulos de Jesús. Nosotros no hemos llegado a ese punto todavía, gracias a Dios. Pero sí, las circunstancias adversas o esto mismo que estamos atravesando produce gran inquietud, produce gran preocupación y hasta, ¿por qué no decirlo en algún momento, enojo? Pero lejos está de ser una persecución. Jesús fue más lejos cuando dijo: el mundo entero los va a odiar por ser mis discípulos.
Eso es para que entendamos de que las circunstancias adversas que podamos pasar son sumamente leves comparadas a aquello que le tocó vivir a la Iglesia de Cristo en su primera etapa, y a lo largo de la historia en muchos lugares la Iglesia de Cristo fue perseguida. Y sin embargo, muchos perseveraron, muchos tuvieron paciencia, muchos vencieron las adversidades por su confianza en el Señor. Si es así, entonces nosotros estamos capacitados a pasar este tiempo de aflicción y de incertidumbre tomados de la mano de Dios y con una actitud de optimismo, de confianza en el Señor. Lo que viene a continuación me gusta mucho. Dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Se está refiriendo a Jesús. Y la expresión todavía un poquito. Esto, hermanos, nos da a nosotros la pauta de que ya los cristianos de la primera época, es decir, del primer siglo, porque esta carta fue escrita a mediados del primer siglo, aproximadamente entre los años 60 a 65 fue escrito este libro. Ya en aquella época los cristianos tenían la idea de que faltaba poco para el retorno de Jesús. ¿Qué los llevaba a ellos a tener esta expectativa o esta esperanza? Las persecuciones, las angustias, las muchas tribulaciones que tuvieron que pasar. Pero miles de cristianos fueron sumamente maltratados por ser discípulos de Jesús. El Imperio Romano fue un imperio sumamente duro con las naciones que conquistó. Pero ni hablar cuando surgió en el seno del Imperio Romano un grupo de personas muy sencillos, muy humildes, que para ellos desafiaban la autoridad romana. ¿Por qué? Porque habían elegido o escogido quién iba a ser el rey de sus vidas. Jesucristo era el único rey y señor de sus vidas y no el César que estaba en Roma. Eso alteró los ánimos aún del Imperio Romano. Y los discípulos de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso ellos tenían la sana esperanza de que Jesús viniera pronto, no solamente para salvarlos a ellos, sino para redimir a todos los cristianos y llevarlos al cielo. Imagínense que ya han pasado 20 siglos, estamos en el siglo XXI, han pasado exactamente 20 siglos y nosotros estamos mucho más cerca que aquellos primeros hermanos. Todavía un poquito y el que ha de venir, Jesús, el Hijo de Dios, va a venir a buscar a su iglesia. Sin embargo, dice a continuación más, el justo vivirá por fe, y el que retrocediere no agradará a mi alma. El libro de Hebreos enfatiza, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nuestra confianza en Dios no mengue. Es necesario que nuestra fe, nuestra firme convicción de que Jesús va a cumplir su promesa, nos mantenga firmes. Pase lo que pase y cueste lo que cueste, el cristiano debe estar aferrado a su Dios, confiado en su palabra. Él prometió que iba a retornar y lo va a hacer porque Él es fiel. Voy a leerles respecto a esto. Dice San Juan capítulo 14 versículo 3 en la versión lenguaje actual. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Esto habló Jesús, promesa del Señor. Después de irme y de prepararles un lugar, vendré. Jesús prometió volver otra vez. ¿Para qué? Para llevarnos con Él, para que estemos donde Él está. Él fue a preparar lugar para nosotros y créanme, esa confianza en nuestro Dios nos permite superar cualquier situación. Esa esperanza en el Señor fue lo que ayudó grandemente a los cristianos de la primera época a sostenerse firmes, aun cuando fueron perseguidos, amenazados, fueron expatriados, muchos fueron muertos por su fe en el Señor, pero su confianza en Dios no menguó. ¿Por qué? Lo que viene al final es realmente extraordinario. Dice el versículo 39, Hebreos 10:39, pero nosotros
no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos. Es una afirmación, es decir, que partiendo de la base de que los cristianos, desde su mismo inicio, allí en Jerusalén donde nació la iglesia de Cristo Jesús, donde los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y donde de a miles judíos creyeron en el Señor y por esa causa empezaron a ser perseguidos, ellos no retrocedieron. Es admirable, por ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron llevados prisioneros delante del concilio y les obligaron, les exigieron que no predicaran en el nombre de Jesús. Pedro con toda franqueza le dijo: juzguen ustedes si es mejor obedecerle a Dios antes que a ustedes. O, en una palabra, Pedro les dijo: nosotros vamos a obedecer a Dios y no a ustedes. Eso es lo que marcó la pauta de lo que fue la iglesia de Cristo. Esa misma convicción que tuvieron Pedro y Juan cuando fueron perseguidos. Primeramente fueron amenazados, luego fueron azotados, luego uno de los apóstoles fue muerto de manera violenta. Sin embargo, el cristianismo que había empezado allí en esa ciudad y a pesar de una gran persecución, no retrocedieron. Ellos pusieron una vara que todo cristiano debe entender que esa vara es la que debe medir qué clase de cristianos somos, ¿sí? Nuestros primeros hermanos fueron tan maltratados por su confianza en el Señor, fueron no solamente maltratados, sino que fueron muertos y sin embargo ellos no retrocedieron. Esa es la vara con la que tenemos que medirnos. ¿Vamos a ser menos que ellos, pasando situaciones mucho más leves que la que ellos les tocó vivir? Pues no somos de los que retrocedemos, no somos cobardes, todo lo contrario. El cristiano ha sido llamado para ser un hombre y una mujer de fe, de una convicción profunda, genuina, sincera, y aunque las situaciones sean adversas, aunque los peligros de pronto acechen a la iglesia de Cristo está en una situación sumamente delicada hoy en el mundo, porque más que nunca la sociedad en la que vivimos se ha puesto en contra de Dios. Las leyes que hoy gobiernan las naciones, muchas de esas leyes no son otra cosa que un desafío al Dios que hizo al hombre. Es decir, que el ser humano se está volviendo contra su hacedor. El ser humano se está volviendo contra el que le dio la vida, con sus leyes que apoyan la violencia, la muerte, que apoyan toda clase de inmoralidades sexuales. Y en esa situación está la iglesia. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Estamos llamados, si es necesario, a dar nuestra vida por el Señor. ¿De qué manera va a reaccionar el mundo contra la iglesia cuando veamos o cuando ellos vean de que hay un grupo de personas que no son muchos? Jesús en una ocasión le preguntaron: ¿son muchos los que se salvan? Jesús le dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos van por el camino ancho. Es decir, el mundo que va caminando a su antojo, haciendo lo que se le da en gana, son muchos. Pero los que han decidido entregar sus vidas a Dios son pocos. Somos muchos si quisiéramos juntar a todos, pero estamos esparcidos por todo el mundo. Pero comparado con el resto de la sociedad somos un grupo reducido de personas, pero la sociedad entera está caminando en pos de sus propios deseos, de sus propios caprichos, contrariando las leyes de Dios, y nosotros vamos contra la corriente porque nosotros hemos decidido amar a Dios. Hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Hemos decidido someter nuestras vidas al designio, al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una recompensa, tenemos un galardón que está esperándonos. Tenemos una confianza de que cuando pase todo esto, el Señor va a llevarnos con Él y nos va a recompensar, va a premiar la fe, la confianza, el amor que depositaron en Él hombres y mujeres de todas las naciones. Eso mismo hace de que hoy nosotros cada día tengamos que tomar decisiones. ¿Qué decisión vamos a tomar?
Yo he decidido, hay una hermosa canción, un himno que se ha cantado por muchos años. Yo he decidido seguir a Cristo. Esa debe ser la convicción de cada cristiano. Más allá de si sabe o no sabe el himno, cada cristiano debe tomarse el propósito de a diario proponerse delante de Dios. Señor, yo he decidido seguirte, seguir las pisadas del Maestro. Nuestro Señor nos dio el ejemplo. Él dio su vida por amor a nuestras vidas, pero a pesar de que Él solamente se dedicó a hacer lo bueno, sin embargo fue maltratado. Su generación no lo aceptó, su generación lo rechazó y aún lo mató. De toda esa nación que supuestamente amaba a Dios, solamente un grupo muy reducido de hombres y mujeres estuvieron al lado de Él. El resto estaban en contra de Él. Y sin embargo, Él venció todo eso. Nos dio el ejemplo. ¿Cuál era su recompensa? No solamente ser exaltado a la diestra de Dios, sino llevar al cielo a todos los que confían en Él. Yo quiero estar en ese grupo y yo te animo. Toma la decisión cada día de ser un seguidor de Cristo. Toma la decisión cada día de confiar plenamente en el Señor, porque hay galardón, hay recompensa para los que le aman. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias por acercarme, Señor, a hermanos y amigos con este mensaje, con esta palabra. Tú conoces el corazón de aquellos que realmente están quizás en tiempo de incertidumbre y de dudas y de preocupaciones, pero sin embargo te aman sinceramente. Señor, sosténlos con tu mano poderosa. Te ruego a tu Espíritu Santo renueve sus fuerzas, renueve su fe y su amor cada día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Deseo que Dios les dé paz, les dé su protección cada día. Les mando un abrazo y nos encontramos, Dios mediante, en una semana. Amén.